Bien, amado, Dios te bendiga. Saludos, hermano. Vamos a ir al video 4, a la parte 4 de Romanos 12, versículo 1, y más adelante, pues, el versículo 2. Ok, Dios te bendiga y continuamos. Esta vez vamos a ir al verbo que dice aquí presentar. ¿Lo ven aquí? El verbo presentar. Pues vamos a ir de ahí en adelante. Cuando Pablo dice, presenten ustedes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aunque yo hablé un poquito de eso en el video 1, pero vamos a dar un pequeño repaso para más luego ir aquí a la palabra santo y también al culto racional que está por aquí abajito. La palabra culto racional en el nombre del Señor. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos a orar. Oramos a Dios y de una vez yo te presento a ti en mis oraciones, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre del Señor, te pido por cada hermano, te pido gracias por cada hermano que tú has permitido traer con un propósito. Te pido que tú abras sus corazones, su entendimiento, para que ellos puedan entender tu palabra cada día más bajo la sabiduría de tu Espíritu, bajo la gracia, Señor mi Dios. Y también te pido por mí, porque yo soy débil. No pretendo saberlo todo ni entenderlo todo. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a todos a recibir palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Para tu honra y tu gloria, Señor. Que así sea hecho, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Aquí Pablo dice, presenten sus cuerpos. En el video 3 yo estaba hablando de eso, presentar nuestros cuerpos. Pero ¿por qué Pablo dice presentar nuestros cuerpos? Bueno, porque Pablo está dando un recordatorio, una conmemoración y una comparación de cómo los hombres en el Antiguo Testamento presentaban los cuerpos de los animales en sacrificio para el perdón de los pecados, que se conoce como la ley de expiación, que los hombres presentaban un animal sin defecto. Algunas personas piensan cuando la ley de expiación dice en el libro de Levítico que el animal debe de ser sin defecto o sin mancha o sin defecto. Algunas iglesias piensan que así mismo nosotros debemos presentarnos, pero en el punto de vista sin pecado. Sin pecado. Ok, vamos a ver si Papá Dios me ayuda a poder decodificar y interpretar esa palabra para la gloria del Señor. ¿Ok? No cabe duda que nosotros nos presentemos a Dios en un sacrificio vivo y santo ante Dios, como una ofrenda santa ante Dios, sin pecado, en santificación o en santidad, Dios. Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que la forma correcta de tú presentarte ante Dios es como una mujer o un hombre santo, justo, justificado. El viejo hombre pasó ya. El viejo hombre pecador pasó ya. En el Antiguo Testamento, Dios permitía el sacrificio de los animales. Sí, Dios lo permitía. Y estos sacrificios animales, pues, principalmente era para el perdón de pecado. Sí, y observa este detalle que el autor de Hebreo dice aquí, ¿ok? Dice aquí, en el libro de Hebreos, ¿ok? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3, cuando dice, sino que por medio de los sacrificios se hacía memoria de sus pecados años tras año. Se hacía memoria. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que por medio de este sacrificio
de los animales para el perdón de los pecados del pueblo, de los hombres. Dios permitía esos sacrificios para que Dios les recordara a ellos, al pueblo, a los hombres. Dios les recuerda a ellos, a los hombres, sus pecados. Y los hombres tienen que presentarse ante Dios pecadores. Pero cuando el sacrificio de expiación en el Antiguo Testamento se dice sin mancha o sin defecto, se está hablando en términos físicos y literalmente, en términos físicos. Dentro del punto de vista ante el hombre, ¿ok? Ante el hombre, ante Dios. Cuando Dios le pide al hombre bajo la ley adoración y búsqueda genuina, una santidad genuina y una adoración a Dios y una búsqueda íntegra, el hombre, para los efectos, el hombre tiene que ser santo, sin defecto, sin mancha. Es una búsqueda de Dios perfecta, perfecta, es decir, sin pecado. Pero nosotros en la parte humana fallamos, tenemos defectos y pecados en la parte humana. Yo entiendo, ahora escúcheme bien, dentro de mis experiencias con Dios, bajo la gracia, que no ignorando de que nosotros sí deberíamos de presentarnos ante Dios santo, apartado y separado del mundo, de la pecaminosidad. Claro, yo estoy de acuerdo, pero más bien yo me inclino a que cuando Pablo dice preséntate, presentas tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu, es que tú te presentes de acuerdo y conforme al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No es lo mismo los sacrificios de animales que el sacrificio de expiación y propiciación de Cristo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. En el sacrificio de los animales, los hombres se presentaban pecadores ante Dios y confesaban los pecados. Y Dios veía a los hombres pecadores. Y la ira de Dios y el enojo estaba sobre el pueblo en el Antiguo Testamento bajo la ley. Pero bajo el sacrificio de Cristo, Dios te justificó. Cristo te hizo santo. Entonces, ¿no sería muy bonito que tú te presentaras ante Dios, ante el servicio que tú le das a Dios? ¿No sería muy bonito que tú te presentaras dejotado, como un hombre pecador, como un hombre que está bajo la maldición de Dios? No. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo, el apóstol, en Gálatas capítulo 3, gloria a Dios. Pablo en Gálatas 3, gracias Señor, tranquilo. Gálatas 3, versículo 13. Si no lloro, río, ¿ok? Si no lloro, río, o si no río, lloro, pero algo tiene que pasar. Gálatas 3:13, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Tú me entiendes? Cristo te redimió de la maldición de la ley y del pecado. Entonces, bajo el sacrificio perfecto y único, sacrificio que Cristo hizo en la cruz para morir por los pecados, resucitar y para que nos dé salvación y perdón de pecado, tú te presentas como un hombre o una mujer santa, justo, hecho la justicia de Dios. Y esa es la forma correcta de uno interpretar cuando Pablo dice presenta tu cuerpo. Ok, vamos a hablar un poco de cuerpo, ok, un poquitito. Yo hablé de eso en los videos anteriores, pero voy a dar un pequeño resumen corto. Cuando Pablo habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo, porque el cuerpo aquí, Pablo no lo está separando de nuestra alma y nuestro espíritu. Pablo no está separando. ¿Tú sabes por qué? Porque si Pablo dijera que tú presentes tu cuerpo, pero no tu alma y tu espíritu, ¿para qué entonces Dios quiere tu cuerpo? ¿Para qué Dios quiere tu cuerpo y no hay alma y no hay espíritu?
¿Tú me entiendes? En el Antiguo Testamento los animales tenían que morir. El cuerpo del animal y el animal como tal tenía que morir. Pero Dios no quiere tu cuerpo. Cuando Pablo menciona cuerpo, está mencionando un ser viviente que contiene alma y espíritu. A eso Pablo se refiere con la palabra cuerpo. Pero Pablo no separa el cuerpo del alma y el espíritu, y mucho menos del área espiritual o del área racional, del uso de razón, mucho menos. Pablo, cuando dice cuerpo, se refiere a un cuerpo donde habita un alma y un espíritu. Entonces significa todo. Cuerpo, y donde ese cuerpo habita un ser humano creado por Dios que tiene alma y espíritu. A eso se refiere Pablo. Cuando Pablo dice vivo, vivo, significa que los animales en el Antiguo Testamento se sacrificaban y tenían que morir, pero tú no, porque Cristo murió en tu lugar. El animal moría para que el hombre pecador recibiera, pues, el perdón de los pecados por medio del derramamiento de sangre, ya que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La Biblia lo dice. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero entonces el derramamiento de sangre de aquellos animales más la muerte de aquellos animales siendo sacrificados, pues representa como un perdón, es como un adelanto, es como un avance y un adelanto del perdón de pecados por medio de aquellos animalitos. Lo más común, los animalitos más comunes y más básicos que se usaban eran el becerrito, el cordero, y el cordero y la oveja. Pero habían otros animales más. Pero por lo menos lo más comunes para los sacrificios era el cordero y la oveja. Lo más comunes y que se usaban. Entonces, si utilizamos un cordero como sacrificio, Cristo Jesús es ese cordero que es sacrificado a muerte. Es sacrificado a muerte para que entonces nosotros no tengamos muerte espiritual. Cristo se ofrece a ser sacrificado, y cuando Cristo muere, tú recibes la vida. Pues entonces, cuando Pablo dice sacrificio vivo, no está hablando un sacrificio de que tú tienes que morir. Ya Cristo murió por ti. Ya Cristo muere en tu lugar. Los animales morían, pero Cristo muere en el lugar tuyo. Y cuando Pablo dice sacrificio vivo, significa que Cristo te necesita vivo, porque un muerto no habla, un muerto no escucha, un muerto no siente. Vete a un cementerio, váyase a un cementerio a ver si tú escuchas a un muerto en la tierra que grite, que hable, que alabe a Dios, que glorifique, que siente. No. Pues entonces, ese sacrificio que Pablo habla de que presentemos nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu a Cristo en santidad, en ofrenda, en santidad, ese sacrificio eres tú. El sacrificio eres tú mismo. Tú eres ese sacrificio vivo. ¿Y por qué vivo? Porque Dios quiere que tú te presentes santo y vivo. Que cuando alguien está vivo, puede alabar a Dios, puede adorar a Dios, puede darle gracias a Dios, pero cuando algo está muerto, los muertos no oyen, no hablan, no sienten, no hacen nada. Por eso dice vivo. Pero también la palabra vivo significa viviendo en gratitud. Viviendo en gratitud. Preséntate ante Dios justo, santo. ¿Y por qué Dios quiere que tú te presentes así? ¿Por qué Dios quiere que tú te presentes a ti y no te presentes como un pecador? Porque si tú te presentas como un pecador, pues entonces tú haces nulo, anulas el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se viene abajo. El sacrificio de la obra redentora de Cristo para perdón y santificación del hombre se viene abajo. Es inútil. Porque entonces tú le estarías diciéndole a Cristo, tú moriste, perdonaste los pecados, resucitaste, pero yo me quedé igual.
No, tú preséntate un hombre santo y justo, porque el sacrificio de Cristo logró justificarte, santificarte. Y por eso Pablo dice, preséntate como un sacrificio vivo, porque tú estás vivo, tú no estás muerto. Tú estás vivo para hablar, para alabar, para sentir la presencia de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Tú no estás muerto. Ok, perfecto. Déjame ver por dónde voy. Ok, me da tiempo todavía. Ok, continuamos. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver la otra palabra. Vamos a ver la otra palabra que dice aquí. Ya yo hablé, presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ok, vamos a ver santo. Aquí, la palabra santo. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú sabes que la palabra santo significa algo que es separado del mundo. En el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, Levítico 10, 1, se dice que los hijos de Aarón le dieron un sacrificio a Dios de ofrenda extraña. Se le dice de fuego extraño. Los hijos de Aarón le dieron un sacrificio de adoración a Dios de fuego extraño. ¿Y qué significa un sacrificio a Dios de fuego extraño? En la cual Dios nunca lo mandó a hacer. Pues un sacrificio a Dios de fuego extraño significa un sacrificio de adoración a Dios que se parece como lo hace los brujos, como lo hacen los espiritistas, los santeros, como lo hace el diablo, como lo hace este mundo. Eso es lo que significa un sacrificio de fuego extraño. Pero entonces cuando Dios aquí habla santo, santo, es que tú no te parezcas al mundo. Porque el mundo tiene su propio sacrificio, su propio Dios, su propio sistema de ellos adorar y alabar a Dios. El mundo, tú no deberías de parecerte al mundo. Tú deberías de parecerte a Dios para que esa ofrenda y esa adoración y esa búsqueda sea agradable ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Tú tienes que marcar la diferencia entre el mundo y entre tú que fuiste separado del mundo. Y tú fuiste separado del mundo para que tú seas santo. Tú eres santo porque fuiste separado del mundo, para que sea distinto al mundo. Dios escogió a Israel y lo santificó entre todos los pueblos. Dios escogió a Israel y lo santificó, lo eligió y lo santificó y lo separó entre muchas naciones para que ellos sean santos, separados entre otras personas, para que tú marques la diferencia. La única forma que el mundo pueda convertirse a Cristo y creer en Cristo es a través de la iglesia. Pero sí, es a través de la iglesia. Pero el mundo tiene que ver a la iglesia algo diferente, que no se parezca a ellos. Porque entonces si nos parecemos a ellos, entonces el mundo no se convierte a Cristo. No vamos a ser de ejemplo. Israel fue separado, santificado entre el mundo, separado, con la intención para que ellos marquen una diferencia entre el mundo, lo sagrado y lo que es pagano. Siempre Dios le ha dicho a Israel eso, que tú hagas una diferencia entre lo sagrado y algo pagano, que distinga. Significa que santo, además de ser separado, también santo significaría ser distinto, ser diferente, distinguir entre tu ofrenda, tu adoración y entre cómo lo hace el mundo. Porque tú eres santo y Dios es santo. Si Dios es santo, Dios te hizo santo para eso, para que tú marques una diferencia entre el mundo y lo que Dios, como Dios quiere que tú des esa ofrenda grata o esa adoración. Vamos a continuar. Continuamos. Luego dice, sacrificio vivo, santo y agradable, que aquí la palabra agradable significa que a Él le agrade, que a Dios le agrade, que no le agrade a los hombres.
Que tus cánticos, tu adoración no vaya con la intención de agradar a otro, es a Dios. Todo lo que tú hagas que sea para agradarle a Dios, no es a los hombres. ¿Ok? Entonces, más adelante dice que es vuestro culto racional. Que es nuestro culto racional. La palabra culto racional, vamos a verla aquí en el griego, si me da tiempo. Sí, me da tiempo. En el griego, culto racional, servicio, aquí está. Aquí yo veo un detalle en el griego, que culto racional básicamente es facultad de raciocinio. Culto racional, no sé si se ve bien con tantas luces, demasiadas luces. Aquí dice facultad de raciocinio. Culto racional, facultad de raciocinio. Vamos a ver qué más detalle nos da aquí la palabra racional en relación a culto racional, que viene de la palabra lógicos del griego. Del griego viene la palabra lógicos, lógicos en el griego. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué más detalle nos da. Esto toma tiempo, ¿saben? Yo no puedo hacer un videito short o reels haciendo este tipo de mensajes como lo hago porque toma tiempo. Esto toma tiempo, ¿tú me entiendes? Ok, facultad racional, ya yo le dije eso. Y vamos a ver qué más detalle nos da aquí, que viene siendo un adjetivo acusativo. Adjetivo acusativo, ok. Racional significa que tú tengas en tu mente conciencia y tú puedas distinguir, diferenciar entre el mundo y entre el servicio y el culto que tú le das a Dios. Que racional aquí también significaría entendimiento, conocimiento. Entendimiento y conocimiento. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Felipe en el libro de los Hechos? Cuando vio a un hombre llamado el eunuco, eunuco. Cuando el eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías, pero él no entendía. Y Felipe le dijo al eunuco, ¿entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Que tú entiendas a quién le estás adorando. Que tú sepas lo que es un sacrificio vivo. Que tú no le estás adorando a cualquier hombre. Que tú aprendas a distinguir, a diferenciar entre un culto para Dios y un culto mundano, pagano, para los demonios, para los baales. Que eso es lo que significa racional. Todo eso que te acabo de decir significa racional. Otro ejemplo de la palabra culto racional. Por ejemplo, otro punto de vista. Otra manera y otro punto de vista de entender el culto racional, especialmente la palabra racional sobre todo. ¿Te acuerdas la mujer del perfume de alabastro? Que cuando ella supo que Cristo Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, vamos a ponerlo así, Simón, un tal Simón. Pues la mujer fue a la casa a donde Jesús para presentarle un frasco de perfume de alabastro, que es como si fuera un sacrificio. Es como si fuera un sacrificio de gratitud, de honra, de respeto. Pero más bien un gratitud de honra y respeto, pero más que ello, más que eso, un sacrificio de respeto y de gratitud, porque ella había recibido de Cristo perdón. Ella estaba consciente, ella estaba complacida de que Cristo le dio la promesa de que del perdón de sus pecados. Si hay perdón, hay justificación. Si hay perdón, hay salvación. Si hay perdón, somos libres del poder del pecado y de la condenación cuando hay perdón. Entonces la mujer del perfume de alabastro fue con esa idea que es lo que aquí se conoce facultad de raciocinio en el griego. Facultad de raciocinio.
que tú tengas uso de razón de lo que hablas, lo que haces. ¿A qué tú vienes al culto? Tú no vienes al culto a bailar y a hacer lo que te da la gana. Tú vienes al culto a un servicio a Dios con santificación, con respeto hacia Dios, a lo que Él es y a lo que Él hizo por ti. Dios quiere que tú tengas entendimiento y conocimiento. Entendimiento y conocimiento de quién es Cristo. Él se merece la gloria y la honra. Él es santo. Y cuando habla de santo, un culto santo, pues te está hablando separado de cómo el mundo hace su culto. Muy diferente a cómo Dios quiere que tú hagas el culto. Dios quiere que tú hagas el culto en honor, hablando de Él. Habla de Él. Déjese de estar hablando de aquel, de aquel. O sea, el centro es Cristo. ¿Te acuerdas del tabernáculo? El tabernáculo que estaba en el Antiguo Testamento. Pues el tabernáculo estaba situado en el centro, en un lugar que era el centro. Y eso significa que Dios era el centro de los hombres, de los sacerdotes, era el centro, para que los hombres vieran a Dios como el centro de todas las cosas. Eso mismo es racional. Que tú veas las cosas como Cristo es el centro de todas las cosas, que tú prestes atención a Cristo. Ok, perfecto. Vamos por dónde voy. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa para entonces ir al versículo 2. Al versículo 2. Cuando dice aquí, no se conforme a este siglo. A este siglo. En algunas versiones aparece como mundo. Vamos a hacer esto en el video 2. Continuamos, ¿ok?